Y si metemos... se está viendo el celuco aquí. ¿Qué? Aquí se está viendo el celuco. Ah. ¿A ti no te ha pasado que estando con el parcero solo tiene una taza para los dos? Pues a nosotros nos acaba de pasar. Pero recientemente estuvimos en un curso de cálculo y se nos ocurrió una idea. ¿Cuál sería el vaso más barato que se puede hacer? Bueno, entonces para empezar necesitamos saber matemáticamente qué es un vaso. Bueno, pues un vaso es un cilindro. Aquí tenemos un cilindro que está compuesto por un lateral y por dos tapas, que son círculos, ¿cierto? Pero como nosotros queremos hacer un vaso que no va a tener tapa, esta parte sobra. Además, el volumen promedio de un vaso es de alrededor de 330 centímetros cúbicos, que es la presentación estándar para las bebidas que podemos comprar en las tiendas y para los vasos que tenemos incluso en nuestra cocina. Entonces el vaso que nosotros queremos hacer va a tener un volumen de 330 centímetros cúbicos. Aquí estaba contando hacia abajo. Sí, eso. Entonces ya, cuando quieras, si te equivocas me puedes. Bueno, entonces para que... Bueno, entonces para tener el vaso más barato posible necesitaríamos usar la menor cantidad de materiales. Para esta menor cantidad necesitamos disponer de dos piezas. La primera sería un rectángulo con su altura h y de un círculo. Bueno, entonces el largo del rectángulo va a ser equivalente al perímetro del círculo, que sería 2 pi r. Lo que quiere decir que el área del rectángulo va a ser equivalente a 2 pi por r por h, que es la altura. Y sabemos que el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí tendríamos el área lateral y el área inferior del cilindro. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las fórmulas que vamos a necesitar para poder encontrar el tamaño del material que vamos a necesitar para hacer nuestro vaso. Entonces inicialmente vamos a necesitar la fórmula del volumen de un cilindro, la cual está dada por volumen es igual pi por radio al cuadrado por la altura. Pero aquí tenemos en cuenta que el volumen del vaso que queremos hacer es 330 centímetros cúbicos, lo que quiere decir que este volumen ya lo tenemos. Entonces podríamos reemplazar para tener nuestra fórmula completa. Sería 330 es igual a pi por radio al cuadrado por h. Además, vamos a necesitar el área superficial, que ya lo estamos viendo acá anteriormente, de nuestro cilindro. Y para esa área superficial vamos a tener que sumar el área del rectángulo con el área del círculo. Entonces, el área del rectángulo ya lo tenemos aquí arriba. Entonces tendríamos acá área, voy a poner una S acá para denotar que es el área superficial, es igual al área del rectángulo o el área lateral sumada con el área del círculo. Área del círculo o de la base, ¿cierto? Entonces, reemplazando acá, tendríamos que el área superficial sería igual a 2pi por radio por h más pi por radio al cuadrado, que sería el área del círculo. Entonces aquí tendríamos el área lateral y el área de la base. Algo que podemos hacer acá para agilizar el proceso es despejar variables. Y aquí una variable que estamos viendo que es oportuno despejar es la variable h, que sería nuestra altura. Para despejarla vamos a tomar esta fórmula. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula y vamos a despejar h, por lo que estos dos factores que están multiplicando los vamos a pasar a este lado a dividir. Que ya sabemos que pues, es lo mismo que dividir por estos factores en ambos lados, pero vamos a saltarnos ese proceso por ahora. Entonces sería 330, esto sería
330 sobre pi por radio al cuadrado, y eso va a ser igual a h. Entonces ya con esto tenemos despejada nuestra altura en función del radio. Ahora, teniendo toda la función expresada en función de r, tenemos la fórmula del área total. Entonces, pensamos que el área en función de r es igual a 2πr por h, pero en este caso ya tenemos que h lo podemos expresar en r, entonces reemplazamos, que sería por 330 sobre pi r al cuadrado, más el área del círculo, que es pi por r al cuadrado. Bueno, entonces aquí podemos simplificar, entonces empezamos otra vez, el área en función de r es igual a, aquí podemos cancelar un pi por r, entonces solo nos quedaría un r, entonces nos quedaría r aquí abajo, y 2 por 330, que sería 660, y sumamos el pi r al cuadrado. Ahora, para que nuestro vaso sea lo más económico posible, necesitamos usar la menor cantidad de material, como lo hablamos anteriormente. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Para esto vamos a hacer uso del cálculo diferencial de algo que se llama derivada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a derivar la fórmula que obtuvimos anteriormente. Entonces lo haremos de la siguiente manera. Tenemos la suma de dos términos, lo que quiere decir que su derivada va a ser la suma de las derivadas. Entonces vamos a derivar el primer término, que sería el 660 sobre r, que eso lo derivamos usando la regla del cociente, que lo que nos dice es que vamos a multiplicar la derivada del número de arriba por el número de abajo, y a eso le vamos a restar la derivada del número de abajo multiplicado por el número de arriba, y todo eso lo vamos a poner sobre el de abajo al cuadrado. Entonces acá nos quedaría de la siguiente manera: la derivada de 660, como es una constante, la derivada va a ser 0, y ese 0 va a multiplicar a r. A esto se le va a restar la derivada de r, que sería 1, que es una variable, y 660 queda igual. Entonces, aquí como está 0 por r se cancela, este 1, el 660 queda igual, pero queda negativo. Entonces, no olvidemos pues lo que les mencioné en la fórmula, que la parte inferior quedaría el número de abajo al cuadrado, o sea, r al cuadrado. Entonces al final nos quedaría que la derivada de este primer término es menos 660 sobre r al cuadrado. Vamos a hacer la del segundo. La derivada del segundo, simplemente vamos a utilizar la regla de la potencia, en la que este 2 baja acá a multiplicar, y le restamos 1 al exponente. Entonces este nos quedaría 2pi por r, que como estaba al cuadrado, si le resta 1, va a quedar r a la 1. Entonces ahora simplemente vamos a reemplazar. Entonces tenemos que la derivada del área en función de r es igual a, primera derivada, que es menos 660 sobre radio al cuadrado, y a esto le sumamos la derivada del segundo término, que sería 2pi por r. Continuando con el proceso que tenemos para minimizar el área, lo que tenemos que hacer es que esta derivada que hallamos del área la vamos a igualar a 0. Entonces tendríamos menos 660 sobre radio al cuadrado más 2πr igual a 0. Entonces, inicialmente, este término que está negativo lo vamos a pasar al otro lado positivo, y tendríamos que 2πr es igual a 660 sobre radio al cuadrado. Ahora este radio al cuadrado que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar, y sería radio al cuadrado por radio a la 3, 2pi por radio a la 3 es igual a 660. Ya que tenemos esto, este 2 lo podemos pasar junto con el pi a dividir el 660. Nos quedaría que radio al cubo es igual a 660 sobre 2pi. Listo. Vamos a continuar aquí arriba. Entonces aquí lo que podemos hacer es simplificar este 660 con el 2,
que sería mitad de este 1 y mitad de este 330. Y entonces nos quedaría, bueno, y de una vez esta raíz cúbica, eso pasa como una raíz cúbica, este exponente. Entonces tendríamos que radio es igual a la raíz cúbica de 330. Y abajo que nos quedó 1 por pi, que sería pi. Entonces ya al resolver esto vamos a encontrar cuál es aproximadamente nuestro radio. Si en la calculadora, por fines prácticos, dividimos 330 entre pi, eso nos va a dar como resultado 105,06, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que radio es igual a la raíz cúbica de 105,06. Y si eso también lo hacemos en la calculadora, por fines prácticos, vamos a tener que el radio es aproximadamente, entonces no pongamos igual, pongamos aproximadamente, es 4,75. Y como estábamos hablando inicialmente en factores cúbicos, llegamos a una raíz cúbica, esto va a quedar en centímetros. O sea que eso es lo que va a medir el radio de este círculo de la base. Entonces ahora, teniendo la equivalencia de R, podremos sacar el valor de H, que H otra vez sería 330 sobre pi por R al cuadrado, pero en este caso ya teniendo R, entonces lo reemplazamos, que sería por 4,75 centímetros, y al cuadrado. Entonces ahora esto sería equivalente a 330, sigue igual arriba, y hacemos pi por 4,75 centímetros al cuadrado, que sería 22,56 centímetros. Eso no era cúbicos. Eso, por ejemplo, eso. Y ya pi por sería 70,87. Sí, cúbicos. Pero bueno, creo que es de cúbicos. Pero bueno, solucionamos. No, pues que el radio no es cúbico ahí porque está al cuadrado. Ajá. Siguiendo, vamos a hacer la multiplicación de pi por 22,56, que eso sería igual a 330, sigue igual arriba, y pi por 22,56 sería 70,87. Y ya haciendo la división, esto sería aproximadamente 4,66 centímetros. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro vaso, y ya teniendo la altura del radio vamos a ubicar pues las medidas. Primero tenemos la altura, que es equivalente a 4,66 centímetros, en este caso la vamos a aproximar a 4,7 por términos prácticos. Entonces 4,7 centímetros. Y el radio, que en este caso es 4,75, que también lo vamos a aproximar a 5, también para que sea más práctico al momento de construir los vasos. Sería aquí 5 centímetros. Entonces ahora lo que nos falta sería el largo del rectángulo para poder que abarque toda la circunferencia del círculo. De esto vamos a valer del 2πr. Y ahora ya como tenemos R, entonces vamos a reemplazar. Entonces sería 2pi por 4,7. Y ya metemos hasta una calculadora y eso nos va a dar 30 centímetros. Que ese sería el largor del rectángulo que debemos tener para construir nuestros vasos. En síntesis, los materiales que vamos a necesitar, ahorita pues que les digamos cuáles son los materiales, vamos a necesitar una lámina rectangular que va a medir 4,7 centímetros de alto por 30 centímetros de largo. Necesitamos círculos con radios de 5 centímetros, lo que quiere decir que van a tener un diámetro de 10 centímetros, y vamos a aplicar los materiales haciendo uso de silicona caliente. Entonces, acompáñanos a ver la creación de los vasos. Bueno, ya por aquí estamos haciendo la lámina de papel contact. La hicimos con 1 metro de papel contact que cuesta 5.000 pesos. Lo partimos a la mitad, lo pegamos y ahí formamos una lámina.
Cabe mencionar que para que todos los círculos nos queden iguales, estamos haciendo uso de herramientas básicas de geometría, como lo son la regla y el compás. Entonces por acá mi compañero, para hacer todos los círculos iguales, lo que hace es que abre su compás en 5 centímetros utilizando la regla, y así logramos que los círculos nos queden como lo hicimos en los cálculos, que serían con un diámetro de 10 centímetros. Bueno, por aquí estamos haciendo el vaso de papel encerado, la parte inferior, que sería nuestro segundo material. Aquí estamos haciendo la construcción del vaso con el papel aluminio y igualmente con las mismas medidas de los otros dos materiales. Entonces aquí estamos a punto de probar los vasos que hicimos. El primero es el vaso de papel contact. Bueno, el vaso de papel contact no funcionó muy bien. Bueno, siguiente concursante. El vaso de papel encerado. Que también presenta una pequeña... También presentaba una pequeña fuga, pero también es funcional. Y finalmente el vaso de papel aluminio. En conclusión, pues pudimos encontrar las dimensiones perfectas, ¿cierto? Es el vaso que menos material utiliza para crearse. ¿Y qué más contenido puede tener? Pero, al parecer estos materiales no son lo suficientemente funcionales, entonces si quieres un vaso barato, lo mejor es comprarlo. Muchísimas gracias. Transición.